Bienvenidos al seminario de Citología del aparato digestivo y de Citología del aparato urinario por Catherine Mier y Terán y Carlina Moreno. El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados del proceso de digestión. Lo forman el tubo digestivo, los órganos secretores, y este puede considerarse como un tubo muscular revestido por un epitelio interno cuya estructura varía según el segmento y su función. Está la cavidad oral, que está compuesta por la lengua y los dientes. Están las vías simples, en donde tenemos la orofaringe, el esófago y el conducto anal. Dentro del tracto digestivo está el estómago, el intestino delgado, el colon y el recto. También tenemos a los órganos secretores o glándulas anexas, que está el hígado, el páncreas y las glándulas salivales. Dentro del epitelio de la cavidad oral, el esófago y el ano, podemos ver un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. En la faringe tenemos un músculo esquelético y una capa mucosa. En el estómago vemos un epitelio cilíndrico simple ciliado. En el intestino grueso también, solo que este no es ciliado, al igual que en el recto. Y en el intestino delgado tenemos un epitelio cilíndrico simple ciliado y con células caliciformes. La función del tracto digestivo es recibir el alimento y fragmentarlo en porciones pequeñas, sobre los que luego actúan una serie de secreciones, principalmente enzimas, para convertir las moléculas más grandes en moléculas más pequeñas, y que de esta manera puedan ser absorbidas hacia la circulación linfática y la vía sanguínea. Cumple funciones de secreción, ya que el tubo digestivo secreta enzimas, ácido clorhídrico, mucina y anticuerpos. También absorbe sustratos metabólicos. Para la toma de muestra, en el caso del sistema digestivo, tenemos tres tipos de toma de muestra. Está el cepillado citológico, el lavado y el PAF. En el cepillado citológico se introduce un microscopio flexible realizando una endoscopia, y ya cuando se identifica la lesión, pues se hace, valga la redundancia, el cepillado. En el lavado se utilizan diferentes tipos de líquido en la zona y luego se aspira el líquido extraído con el material celular. Y en el caso del PAF, a través de un endoscopio de fibra óptica se introduce una aguja y una vez identificada la lesión se realiza la punción aplicando una presión negativa. En el caso de la citología anal, para la toma de muestra, pues se realiza un raspado, y es recomendable hacerlo utilizando un hisopo de fibra sintética o de dacrón, ya que ayuda a recolectar más células y liberarlas pues con mayor facilidad. En la anoscopia se utiliza ácido acético y yodadura de Lugol de 3 al 5%. Dentro de la celularidad normal que podremos encontrar a lo largo del tracto digestivo, tenemos que en la mucosa oral, esofágica y anal vamos a ver células superficiales e intermedias, y en la mucosa del intestino grueso, delgado, y en la mucosa del estómago veremos células foveolares. Empecemos con la citología oral. Dentro de la cavidad oral veremos una serie de estructuras. En esta incluyen los dientes, la lengua y sus medios de sostén, esto siendo el periodonto, las glándulas salivales principales, accesorias y las amígdalas. Para los procesos inflamatorios o infecciosos de la cavidad oral, primero tendremos a los cambios reactivos. Estos se caracterizan por presentar un aumento de tamaño nuclear, pero manteniendo una elevada proporción de relación entre el núcleo, citoplasma y bordes regulares del núcleo. La actinomicosis es una infección bacteriana subaguda o crónica causada por bacterias ramificadas y es un componente normal de la flora oral, especialmente de las amígdalas. La candidiasis es la infección fúngica más común a nivel citológico, y esta se identifica por la presencia de pseudohifas y esporas. También causa lesiones blanquecinas en la lengua y en la parte interna de los cachetes. Bajo la presencia del herpes simple, observaremos cambios citopáticos en las células escamosas infectadas. Dentro de la infección de la mucosa oral producida por el VPH veremos verrugas orales.
valga la redundancia. La leucoplasia es una placa blanquecina la cual no puede ser removida por raspado y a nivel citológico la observaremos como una atrofia o una hiperplasia con un grado de atipia mediano. Dentro de las neoplasias de la cavidad oral tenemos el carcinoma escamoso y el carcinoma in situ. En el carcinoma escamoso, este es el más frecuente de la cavidad oral y se disemina bastante rápidamente, valga la redundancia. Es más común entre hombres a partir de los 40 años. El carcinoma in situ es donde podremos ver un aumento de tamaño nuclear, bordes irregulares, hipercromasia y pérdida de la relación núcleo-citoplasma. Bien, dentro de los microorganismos que podemos observar en el tracto digestivo tenemos la Helicobacter pylori, que esta citológicamente se aprecia en forma de S. Es normal ver atipias reparativas en el epitelio gastrointestinal cuando está presente este parásito. La Yardea amplia, este es un protozoo flagelado que vive en el intestino delgado y provoca una patología llamada yardiasis. También está el Enterobius vermicularis, este es un nematodo, se encuentra en el intestino y observaremos abundantes linfocitos, aumento del tamaño nuclear y puede ocasionar fagocitosis en las células vecinas. Dentro de los cambios reactivos y metaplásicos tenemos la metaplasia intestinal. Esta se manifiesta por la existencia de células cilíndricas un poco más largas que las del epitelio gástrico, que se asemejan un poco más a la del epitelio normal del intestino grueso. Está el esófago de Barrett, esta es la sustitución del epitelio escamoso por el epitelio cilíndrico y esto puede ocasionarse por un reflujo crónico. La esofagitis, en esta se aprecian láminas de células glandulares, algunas con grandes vacuolas y núcleos en formas de media luna. También está la colitis ulcerosa, esta se aprecian células blandas de núcleos grandes y de aspecto voluminoso. También puede existir aumento del núcleo. En la enfermedad de Crohn, desde el punto de vista citológico se aprecian placas reactivas con un componente inflamatorio variable. En las neoplasias del sistema digestivo tenemos el carcinoma in situ, que este es el precursor del carcinoma invasor. Hay un aumento nuclear, hay membranas de núcleos irregulares, también tenemos un aspecto grumoso de la cromatina seguido de la presencia de nucleolos bastante prominentes y puede existir la presencia de cromocentros. Luego tenemos el carcinoma invasor, en este veremos células fusiformes que se pueden, y también se puede observar, hiperkeratosis o parakeratosis. El adenocarcinoma se presenta escasamente y la verdad constituye un bajo porcentaje dentro de lo que son los tumores malignos dentro del esófago, pero este está seguido del adenocarcinoma gástrico, que este sí presenta una mayor incidencia y a nivel citológico pues presenta las características propias de un adenocarcinoma. Por último, pero no menos importante, tenemos a la citología anal. Esto es un caso curioso porque con este podemos identificar la presencia de la neoplasia intraepitelial anal, pero esta citología se valora siguiendo más o menos el mismo sistema utilizado para la citología cervicovaginal. Esta citología anorrectal se considera adecuada a partir de las 2.000 o 3.000 células nucleadas cuando la toma de muestra pues es de forma convencional. No es necesario que exista la presencia de células de la zona de transformación para que sea adecuada la muestra, pero sí se debe dentro del reporte colocar la nota pues del hallazgo de esta presencia. Citología urinaria. A continuación hablaremos de qué está compuesto el sistema urinario. El aparato urinario está compuesto por vías superiores y vías inferiores. En las vías superiores tenemos los riñones y los uréteres. Los riñones son los que son encargados de producir la orina. Y tenemos los dos uréteres que son los encargados de conducir la orina a un pequeño reservorio que está ubicado en la pelvis. En las vías inferiores tenemos la vejiga y la uretra. La vejiga es el reservorio pelviano que almacena temporalmente la orina. Y tenemos la uretra, que es la encargada de comunicarse con el exterior y sirve para evacuar el contenido vesical. Cabe destacar que los riñones juegan un papel muy importante en este sistema, ya que son unos órganos muy vascularizados que reciben aproximadamente el 25% del volumen cardíaco. Producen la orina, que en un principio es un ultrafiltrado de la sangre, que luego las células renales la modifican. La orina es conducida por los uréteres
hacia la vejiga, donde se almacena hasta que se eliminan a través de la uretra. Histología del sistema urinario. El sistema urinario está compuesto por varios epitelios, como podemos apreciar aquí en las siguientes imágenes de esta diapositiva. En la primera imagen tenemos el epitelio transicional de la vejiga. En la siguiente imagen podemos apreciar un corpúsculo renal que está compuesto por epitelio plano simple. En la tercera imagen podemos apreciar médulas renales, que está compuesto por epitelio cilíndrico simple. Y en la cuarta imagen podemos apreciar tubos o túbulos renales, que está compuesto por un epitelio cúbico simple. Y en la quinta imagen tenemos un corte histológico de plano frontal de riñón. Anatomía del sistema urinario. Anatómicamente hablando, los riñones se encuentran ubicados justo debajo de la caja torácica, uno a cada lado de la columna vertebral, con gran porción de los uréteres. Y en la parte inferior tenemos ubicada la vejiga cerca de la pelvis. Ahora a continuación hablemos sobre la estructura interna del riñón. Tenemos el parénquima renal que consta de dos porciones, médula y corteza. La médula renal está formada por una serie de unidades, que a estas se le denominan pirámides renales. En la punta de las pirámides se forma la papila renal. La unión de 2 o 3 papilas da lugar a los cálices renales. Cada cáliz se subdivide en 1 a 14 cálices menores. Los cálices mayores se forman para formar la pelvis renal. La pelvis renal abandona el hilio renal para unirse al uréter. La orina proveniente de los túbulos desagua a los cálices menores. Cabe destacar que en su trayecto abdominal, los uréteres descienden verticalmente, apoyados sobre la pared muscular abdominal posterior, recubiertos por el peritoneo. Al penetrar en la cavidad pélvica, cruzan los vasos ilíacos comunes, iniciándose su trayecto pélvico. Cabe destacar que en los hombres los uréteres pasan por debajo de los conductos deferentes, mientras que en la mujer lo hacen por debajo de las arterias urinarias. Tenemos las vías de excreción urinaria, que está compuesto por el riñón, los cálices mayores, los cálices menores, la pelvis renal, los uréteres, la vejiga y la uretra. Algo muy importante es que la nefrona es la unidad funcional y estructural del riñón. Hay alrededor de 1 millón en cada riñón. Las nefronas son las encargadas de formar la orina. La nefrona está formada por 2 partes, que son el corpúsculo renal y el glomérulo renal. El corpúsculo renal está compuesto por las cápsulas de Bowman, con sus 2 capas que son la parietal y la visceral. Y el glomérulo renal está formado por capilares sanguíneos envueltos por la capa visceral de las cápsulas de Bowman. Fisiología del sistema urinario. Tenemos la síntesis y secreción de la renina, que es una enzima proteolítica producida y secretada por las células glomerulares del riñón. Algo muy importante de esto es que esta molécula es fundamental para la regulación de la presión arterial. Tenemos la síntesis y secreción de las hormonas glucoproteicas y la eritroproyectina, que la principal función de la hormona glucoproteica es disminuir la presión arterial. Y la principal función de la eritroproyectina es estimular a la médula ósea para la producción de glóbulos rojos. Excreta sustancias de desechos a través de la orina. Y tenemos la orina que se genera como producto de todos los procesos fisiológicos que tienen lugar en el riñón. Cabe destacar que la orina es un líquido acuoso transparente y amarillento de olor característico, secretada por los riñones. La orina es conducida hacia los uréteres y la vejiga, donde es almacenada hasta expulsarse por la uretra. Elementos celulares normales en citología urinaria. Ahora podemos apreciar en las siguientes imágenes cómo se ven las células normales en citología urinaria. Cabe destacar que todas estas imágenes citológicas son en base líquida. Tenemos las células escamosas, las células uroteliales, las células columnares y tenemos una imagen de una célula urotelial en paragua. Tipos de muestras en citología urinaria. Tenemos la citología exfoliativa, que esta tiene 2 tipos. Tenemos la descamación espontánea, que está compuesta por la orina espontánea, y tenemos la descamación inducida por métodos mecánicos.
A estos métodos mecánicos me refiero que puede ser cateterizada a través de una citoscopia, a través de un lavado, por un conducto ileal o un cepillado. Muestras directas de lesiones, que es citología urinaria de PAF, a través de un PAF vesical. Y a continuación podemos apreciar imágenes citológicas de los microorganismos que se encuentran en la citología urinaria. Podemos encontrar Candida sp, citomegalovirus, virus del papiloma humano, virus del herpes simple y tricomonas. Cabe destacar que todas las imágenes presentadas son citología en base líquida. Malignidad de citología urinaria. Tenemos carcinoma renal, adenocarcinoma prostático, adenocarcinoma renal y adenocarcinoma de vejiga. Cabe destacar que la gran diferencia del carcinoma renal y el adenocarcinoma es que el carcinoma es producido en la zona de transformación de las vías urinarias, mientras que el adenocarcinoma es producido por el epitelio transicional. Cabe destacar que todas las imágenes citológicas presentadas son hechas en citología en base líquida. Sistema de reporte para citología urinaria según de París. Aquí podemos apreciar 6 categorías. En la primera tenemos sinatipia citológica. En la segunda tenemos cambios celulares benignos. En la tercera tenemos atipia indeterminada para neoplasia. En la cuarta tenemos neoplasia de bajo grado. En la quinta tenemos neoplasia de alto grado. Y por último tenemos insatisfactorio. Por otro lado, las orinas generalmente son menos celulares que los lavados de vejiga y varían mucho según el método de procesamiento utilizado habitualmente. Se recomienda al menos 25 cc de orina recién recolectada para contar una celularidad adecuada para la muestra.